Yo les voy a hablar acerca de la tarjeta madre y sus principales fallas. Las causas de la tarjeta madre son críticas para el sistema, porque la tarjeta madre dañada puede dañar todos los componentes conectados a ella. Esto puede ser como el procesador, la memoria o tarjetas añadidas a ella, todo lo que viene conectado hasta los puertos periféricos que están conectados en ella. La tarjeta madre o motherboard puede fallar por las siguientes razones: descargas electrostáticas, picos de energía, fallos en el sistema de la energía eléctrica, daños físicos, golpes, caídas a la hora de aplicarla, flexión excesiva durante el proceso de instalación de un proceso o de una memoria, o de un procesador o de una memoria, daño en un componente junto al zócalo del procesador durante la instalación de un nuevo procesador, componentes sueltos dentro de un sistema que impactan cuando se mueve el sistema, sobre el calentamiento del chip de puente norte, cortocircuitos en componentes después de la instalación. El capacitor es un componente eléctrico ubicado en la tarjeta madre, el cual tiene como función principal almacenar cargas eléctricas de forma instantánea y liberarla de la misma forma en el preciso momento que se requiera. Este es uno de los componentes que más suelen dañarse, ya que son muy sensibles a los cambios bruscos de tensión. Los daños de un capacitor van desde los más vistosos, en los que el capacitor se infla y explota, hasta los más sutiles, en donde estos tienen un pequeño orificio por donde se da una pérdida de energía. En la mayoría de los casos, el capacitor, al estar dañado, debe reemplazarse. El circuito impreso es una compleja red de pistas por donde circulan voltajes que conectan a los distintos componentes. Estas pistas son algo delicadas, puesto que si existe una pequeña fisura en estas, la tarjeta madre comenzará a fallar. Las pistas pueden ser dañadas debido a voltajes extremos, los cuales pueden ser causados por falta de mantenimiento, limaduras de hierro, falsos contactos o por el mal funcionamiento de algún otro componente. La tarjeta madre posee protección interna como los fusibles, que permiten que el voltaje sea el óptimo para no dañar los componentes. Si los fusibles dejan de funcionar, no se podrá administrar la regulación del voltaje requerida para los componentes. Por ende, la tarjeta madre dejará de funcionar. Los fusibles llegan a dañarse al dejar de funcionar para evitar que el sobrevoltaje dañe el resto del circuito eléctrico. Lo más recomendable es reemplazar este componente cuando se verifique que está dañado. La función de la batería es retener la configuración realizada en el BIOS, ya que este no puede hacerlo por sí solo, al ser una memoria de tipo ROM. Es decir, que si se agota la batería, se pierde la configuración y se tendrá que configurar nuevamente. La vida útil de este componente es de alrededor de 3 años. Además, es muy sencillo de reemplazar, solo se necesita hacer palanca con destornillador para retirarlo y colocar el nuevo. Los transistores, junto con otros componentes como los capacitadores y las bobinas, forman el módulo de regulador de voltaje, que es un conjunto de componentes electrónicos que suministran corriente de baja tensión a diversos componentes de la tarjeta madre. Los síntomas de una tarjeta madre con transistores dañados son la imposibilidad de encender la computadora y la inexistencia de imagen en el monitor. Todos sabemos que el procesador es uno de los más importantes componentes de la PC, ya que este es el cerebro de la computadora y un mal manejo del mismo podría ser fatal y afectar su normal funcionamiento. Entre los principales síntomas que se presenta cuando el procesador está fallado se encuentran: al encender nuestra computadora no tenemos señal de video ni monitor, y ya hemos descartado las otras dos posibilidades, que son fallas en la tarjeta madre o fallas en la tarjeta de video. Entonces el problema puede estar en el procesador. En algunas ocasiones se inicia la computadora, carga el sistema de video y se muestra la versión del BIOS. Se inicia la rutina POST, pero pueden aparecer letras extrañas en la pantalla y las rutinas no se completan adecuadamente y el sistema deja de funcionar. Este caso podría ser un problema con el procesador, ya sea por fallas de fábrica o por sobrecalentamiento, y lo han dañado. En tal situación se debe adquirir un nuevo microprocesador. Para empezar, debemos retirar el disipador con el cooler, liberando una trampa que sujeta el conjunto al zócalo. Retira el microprocesador siguiendo las instrucciones que a continuación te doy. 1. Abre el zócalo. 1. Desengancha la palanca de carga hacia abajo. Extraígala del gancho para liberar la lengüeta de retención.
2. Haga girar la palanca un poco para poder abrir la placa de carga. 3. Levante el encapsulado y remueva el procesador sosteniendo con los ángulos. 4. Examine el conjunto de contactos de zócalo para verificar si hay material extraño. De ser así, retírelo con mucho cuidado. 5. Instale la tapa protectora del zócalo. Revise el estado del microprocesador y el shock, siguiendo los siguientes pasos. 1. Una vez retirado el procesador, revise los contactos para asegurarse que sus pines no estén cortados o doblados, en cuyo caso no funcionará. Este tipo de errores sucede cuando el usuario no tiene mucha experiencia y se aventura a limpiar su computadora. El procesador tiene un mecanismo que resulta un tanto difícil de quitar. Se recomienda realizarlo con mucho cuidado y delicadeza, o bien suelen eliminar la suciedad del ventilador con aire comprimido, sin moverlo de su zócalo, a menos que el problema persista y deba ser limpiado. También puede deberse a que, en raras ocasiones, al ensamblarla, dejan mal colocado el ventilador y con el uso y cualquier movimiento brusco se sale del zócalo y se daña. Esta falla se logra detectar a simple vista o bien con una ayuda de una lupa. En caso de que existan pines dañados, deberán cambiar el procesador, mas sin embargo, si son los pines de las esquinas, pueden ser cambiados. 2. Si encontró elementos extraños en el zócalo, estos podrían impedir el buen contacto con los pines del procesador y de esta manera evitar un correcto funcionamiento del mismo, por lo cual se recomienda limpiar con aire comprimido. 3. Verifique el correcto funcionamiento del sistema de sujetación del procesador al socket. Es probable que con el tiempo se deteriore. 4. Revise y verifique el perfecto estado del zócalo. Repercusiones del sobrecalentamiento. Problema: bloqueos de la PC, cuelgues, sistema inestable y errores extraños. Podría ser que tu ordenador arranque bien en DOS, pero no en Windows. DOS necesita menos recursos. Y que ni siquiera arranque. Todo componente electrónico tiene una vida limitada, dependiendo del uso y de la temperatura en la que se le haga trabajar. Por lo tanto, el sobrecalentamiento reducirá la vida útil del microprocesador. Los microprocesadores son los componentes electrónicos más sensibles a estas variaciones de temperatura. Deben procesar infinidad de instrucciones por segundo y dichas instrucciones no son sino gigantescas combinaciones de ceros y unos. Reducir la temperatura del microprocesador. En las tiendas habituales de informática no suelen encontrarse ventiladores de calidad. Si queremos uno con mecánica de rodamientos y que sea capaz de desplazar un gran volumen de aire, podemos recurrir a los fabricantes. En ellos se ofrecen soluciones realmente capaces y de gran calidad. Podemos adquirir un conjunto de ventilador disipador que supere en más de un 40% a los ventiladores genéricos. Y por último, señalar que el criterio más importante a la hora de escoger un ventilador para nuestro microprocesador es el volumen de aire desplazado. Los fabricantes reseñados lo indican en todos sus modelos con la unidad de medida CFM. El mínimo para un ventilador de calidad es de 5 unidades CFM, pero existen modelos que rozan las 13 unidades y que no por ello cuestan el doble. Si se determina que hay un fallo relacionado con el procesador y se verificó que el procesador es funcional en otra tarjeta madre, se procede a revisar el zócalo del procesador. Es recomendable hacerlo con una lupa para checar que no haya nada que impida el contacto o que los contactos estén dañados. A continuación les explicaremos unas posibles fallas y posibles soluciones de la memoria RAM. Uno de los problemas sería que la PC continúa pitando cuando se reinicia. Prestar atención a las cantidades de veces que pita porque es la forma como la computadora te dice que hay un problema con la memoria. Hay otro problema, cuando el equipo se va a reiniciar pero no hay entrada de video. Por ejemplo, la pantalla está negra a pesar de que las conexiones están bien hechas. Y bueno, está la pantalla azul, que creo que es la más común, que con frecuencia te congela la computadora y requiere ser reiniciada. La pantalla azul es una alerta del sistema que le informa sobre una falla en la memoria. También hay otros errores, como el mensaje de error, que este es el llamado de auxilio de tu computadora, aunque probablemente el bajo rendimiento se note mucho antes de que el equipo avise.
También están los reinicios constantes, que la PC entra en un círculo vicioso de reinicio justamente cuando termina de reiniciarse y vuelve a iniciar el proceso una y otra vez. También está el mal funcionamiento del sistema operativo, que este no funciona adecuadamente o se apaga por completo. Bueno, hasta aquí terminan las posibles fallas. Ahora continuaremos con sus posibles soluciones. Limpieza general. ¿Están limpios los zócalos que sostienen la memoria? Estos contactos se ensucian, lo que puede causar un deterioro en el rendimiento de la memoria. Desastre del polvo y suciedad que pueden causar malas conexiones y que eviten el rendimiento de la memoria. Un copito de algodón puede solucionar el problema. Vibración defectuosa. Los módulos de la memoria vibran en sus zócalos y con el tiempo se pueden soltar. Asegúrate de que los módulos de la memoria estén asegurados de manera adecuada en los zócalos. Roturas o quemaduras. Revisa los zócalos y los módulos de la memoria con cuidado y busca si tiene partes rotas o quemadas. Si algo está roto, se puede pegar en lugar de ser reemplazado con nuevos repuestos costosos. Asegúrate de que el pegamento sea seguro para el plástico. Estabilizador de voltaje. Tu PC está conectada a un estabilizador de tensión. Las subidas de energía son letales para la memoria de la computadora. Es fácil impedir que una subida de energía eléctrica dañe su computadora, pero no es tan fácil solucionar el problema causado por una subida de energía.